Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. De protocolos comunes que ayudaron a que esto se difunda. El Internet en su momento, cuando pasó a la parte civil, fíjense que en el 82 pasó a la parte civil, pero este es un reporte del 97. Lo que se reportaba era si el Internet había llegado a ese país o a los países. Entonces se coloreó todo el globo terráqueo de tal forma de que el Internet ya en el 97 llegó a todos los países, pero llegó nomás, ¿no? Ahí no estamos hablando de calidad, de cuántos usuarios es, ¿no? Solamente en el año 97 había llegado. Aquí para nosotros igual llegó en el 97, 98. Actualmente ya no se pregunta si el Internet llegó, digamos, ¿no? Ahora con cuánto de profundidad está el Internet, por ejemplo, cuántos usuarios hay, el acceso de la población con los servicios, ¿no? Es más, toman en cuenta inclusive el uso de las redes sociales para medir el impacto que tiene el Internet. Entonces, hoy la medida cambió un poco. Lo que se mide es la cantidad total de usuarios que utilizan el Internet. ¿Cuánto impacto tiene, fíjense, en la parte de los móviles, dispositivos móviles? ¿Cuántos usuarios hay en Internet y cuántos son los que utilizan redes sociales? Esto nos da un esquema de cómo está el Internet, ¿no es cierto?, a nivel mundial ahora. Es decir, a nivel mundial estamos hablando de un 55%, o sea, casi es la mitad más algo del mundo, ¿no? Tiene acceso a él. Eso es altísima gente. El uso de celulares, fíjense con la parte de los celulares, ¿no? Los celulares tienen más llegadas que el Internet normal, digamos. Con celulares hay 5.19 billones y con el Internet normal está 4.54. ¿Cuál es el Internet normal? El que llega a casa, el que llega mediante fibra óptica, ADSL o los diferentes servicios que se tengan. Entonces, pero ese es el fin. Entonces, fíjense tanto. La cantidad de gente que puede estar, ¿no? Pues, ¿para qué nos sirve esto? Para redireccionar lo que pensemos hacer, ¿no? Ya está de más decirle que este es un mundo completamente integrado, ¿no? Las redes están convergiendo y están convergiendo no en las computadoras, están llegando y convirtiendo en el dispositivo móvil. De aquí en adelante y por varios años va a estar el dispositivo móvil vigente todavía. ¿Qué tiempo? No sé, pero va a estar. O sea, el impacto de desarrollo que hay que pensar es, ¿no?, sobre esa conversión que hay de todo. La infraestructura nos permite mayor conectividad, mayor alcance. La velocidad tal vez no nos ayude mucho, pero para las aplicaciones que generamos a nivel nacional tenemos problemas de velocidad, digamos. No tenemos gran cantidad de manejo de información, a no ser que hablemos de ciudades inteligentes y cosas así.
ahí nuestro ancho de banda inalámbrico es bajísimo, ¿no? Es por eso que varias de las, ¿cómo se dice?, de las metrópolis o megaciudades están automatizando, ¿no? Y están migrando a un protocolo de red móvil más veloz, ¿no? Ahorita están con 5G, creo, ¿no? Legal. Pero es por la cantidad de información, ¿no? Se imaginan allá, no alcanza la cantidad de información o el ancho de banda que manejan. ¿Por qué? Porque están integrados desde los vehículos, empiezan a informar dónde están, qué están haciendo, todo eso empiezan los vehículos. Imagínense la cantidad de vehículos. Aquí no todos nuestros vehículos están integrados. Si usted me pregunta, no debe ser un porcentaje muy bajo, pero en Europa, Estados Unidos, todos los vehículos informan, todos. ¿Qué más informa? Estamos hablando de cantidad de datos, ¿no? Big Data, la nueva ingeniería que va a haber por ahí. Entonces, fíjense, se está pensando en la cantidad de información que generan eso, la cantidad de información que generan los semáforos. Es una locura. Entonces, los edificios inteligentes, los parquímetros digitales, es decir, toda esa información va a ir, no es cableada por si acaso, ¿no? Es inalámbrico. Es por eso que están migrando a eso. Pero aquí nosotros queriendo ir a lo mismo, ¿no? Ni lo que tenemos lo estamos gastando. Es difícil, digamos, es mucho gastar plata. Tal vez, digamos, ¿no? Hay algunas reuniones que por ahí la alcaldía tiene unas ideas locas, igual la gobernación, pero es buena, digamos, ¿no? La hackathon, ¿lo vieron? ¿Vinieron a la hackathon? ¿No? ¿Le dieron una vueltita? No es mala, no es mala. Les digo, o sea, nos conviene a nosotros que estén esos locos ahí, que estamos en la misma línea. Pero donde yo veo que va a haber un freno es que no tenemos un data center regional para guardar tanta cantidad de información. Como decían los de la alcaldía, por ejemplo, que vinieron a la capacitación de los que compitieron, que todas las luminarias son controladas, todas, las nuevas, las LED. ¿Han visto esas LED que están por ahí? Sí. Se apagaban, ¿no ves? Se negaban, no, inalámbrico, lo apagaban de allá nomás. Es más, esas luminarias se controlan la intensidad de la iluminación. Si ven gran cantidad de gente, las se ponen a máximo. Ven poca gente, se ponen a mínimo. Entonces es controlable y algunas tienen cámaras básicas, pero controlables. Entonces, estamos ahí, ¿no? El detalle es recolectar toda esa gran cantidad de información y dónde la vamos a guardar. Entonces, va a seguir avanzando esto de la parte móvil, la parte inalámbrica, es algo que está viniendo, ¿no? Y va a seguir con la parte de automatización, ciudades inteligentes, casas inteligentes, edificios inteligentes, todo eso es domótica y demás cosas, ¿no? Es decir, es lo que viene, digamos, es lo que está en otro país. Y eso va a llegar a Bolivia porque tiene que llegar, digamos. No están trabajando en un proyecto aquí cerquita nomás, de los Sevilla, más allácito en la G77, se llama la Nueva Santa Cruz. Y abrieron este 25 del mes pasado y está todo automatizado. Hay otro edificio, Las Lorizas, creo que le llaman. Hay uno aquí y otro allá en Ocebol. Es curioso, vayan nomás. Están usando full domótica. Hay un edificio que se llama una clínica, la Clínica de las Américas, Sector Níger de Banzer y Beni. Vayan, full automatizado. O sea, cuando vos vas ahí, te quedas porque, o sea, estamos atrasadísimos, digamos, ¿no? Ellos están yendo a la velocidad de Estados Unidos, Europa y demás. Y es bueno ir a ver, ¿no? Para repensar, replantear y ver qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque si no vemos más allá de lo que estamos, digamos, ¿no? Pareciera que estamos bien, pero no estamos bien, ¿no? O sea, vemos el nivel que tienen eso, operaciones que están haciendo desde Europa en Bolivia, digamos, ¿no? Desde medicina, la clínica esa que están ahí,
están trabajando ese tipo. Hay uno de sus compañeros que está trabajando ahí, creo. No sé si lo conocen ahí en la clínica de las Américas. Carnileño, creo que. Botani, creo que. Y él me habló de ingeniero, necesitamos esto, ¿qué necesitan? Pucha, todavía no hemos sacado la ingeniería en domótica, le dije, nada más. Claro, está en otro nivel, digamos. Pero va, digamos, no está avanzando. Y ahí es donde hay que mirar y donde hay que apuntar allá. Porque ahorita ya, tal vez, los sistemas van a tener que charlar con otros sistemas, ¿no? Los sistemas van a tener que recaudar información y de alguna manera inteligente informar a los encargados o propietarios de toda esa red que haya. Bueno, esa es la proyección que estamos. Entonces, el internet es todo eso, ¿no? La cantidad de protocolos, ya vimos un mundo. ¿Y la web qué dijimos que era? Su conjunto. Algunos protocolos como dijimos, sobre TCP/IP empezamos a trabajar ¿en qué? En DNS, SMTP, POP, FTP, HTTP y otros protocolos que forman parte o que están arriba de TCP/IP para generar lo que es la web, ¿no? Pero la web, si usted le pregunta y pregunta a diferentes profesionales, ¿no? El internet va a tener respuestas múltiples, como por ejemplo lo que dice ahí. Entonces, no siempre la percepción más acertada del internet, obviamente que la tenemos nosotros, ¿no? Pues vivimos en eso y de eso vamos a comer más adelante y de eso comemos hoy día. Pero de las otras profesiones, por ejemplo, muy raro te puedes definir qué es el internet, pero te van a dar unas aproximaciones de este tipo, ¿no? Que es una gran base de datos distribuida. Le llaman ellos base de datos a la cantidad de información, hay veces ordenada o desordenada, que tienen para acceder. Una gigantesca red de comunicación, una biblioteca casi infinita, Sí. un foro virtual para los que comentan todo eso, un cerebro artificial, para los que un buen grafo complejo, para los que llevaron, para los de grafo 2, estructura de datos 2, ¿no? ¿Quiénes son de informática? A ver, levante la mano. 1, 2 nomás. 3. Y los de sistema, a ver, levante la mano. Son puros de redes aquí, entonces los de redes. Ya me la están charlando ya. Bueno, pero quienes vieron grafos ya entenderán que es ideal, ¿no? Graficar los nodos, las conexiones, la distancia, los tiempos, el cálculo del camino más corto, ¿no? Entonces aplica todo esto, ¿no? Aplica, digamos. Para los vendedores, ingenieros comerciales, oportunidad de negocio, las herramientas están dadas, ¿no? Y lo aprovechan muy bien. Para los que les gusta el juego, es el paraíso. Pueden perder horas y horas ahí, ¿no? Y en general, para todos los de nuestra área, la internet es una muy buena aplicación computacional. Yo diría excelente, pero si no veo la parte de seguridad le pondría excelente, pero cuando ya veo la seguridad, ya le bajo el nivel, digamos. Pero sí que funciona, ¿no? Y funciona bien, ¿no? Sí. Hay que hacer los ajustes, obviamente hay que mejorarlo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Es una herramienta que han liberado. Y yo me imagino, ¿no? Sin ir mucho, ¿no? Los militares no van a liberar todo el potencial, ¿no? Han liberado lo básico, digamos, ¿no? Igual que cuando usted usa un antivirus, ¿no? Tiene que registrarse y pagar para tener todas las bondades, ¿no? Algo así debe ser el internet, debe tener otra cosa de internet de ellos, con más sofisticación que la nuestra, ¿no? Entonces, si
si se graficaría, bueno, las fibras no van por el aire por si acaso, ¿no? Las fibras van por ¿dónde están yendo ahorita? Marítimas, ¿no? Solamente el grafiquito, digamos. Pero todo van por el mar, ¿no? Hay fibra de Miami a Brasil, por el otro lado igual tenemos fibras hacia el frente, de igual de aquí en Latinoamérica hacia allá. Entonces, fibra marítima es lo que más. Está al revés. Entonces, se tienen varias cosas. Y más o menos a esta velocidad crece el uso del internet. Aproximadamente un 7% y va creciendo, sigue creciendo. Entonces, bueno, la tecnología web, dijimos que era un subconjunto de lo que es el internet. Pero cuando hablábamos de protocolos, internet tiene un conjunto de protocolos, de ese conjunto de protocolos elegimos un grupo y eso van a ser los que estén relacionados con la web. Entonces, ahí involucran varios conceptos, ¿no? Por ejemplo, uno, tal vez más importante, los protocolos. Dos, la forma de funcionamiento que hemos visto. Hemos visto que siempre hay un programa cliente y siempre hay un programa servidor, ¿no? Esa es la forma de funcionamiento. Indistintamente que internamente estos programas estén construidos en una capa, en dos capas, en n capas, porque pueden estar construidos de esa forma, ¿no? Nosotros no sabemos cómo están construidos esos programas. Para hacer sus consultas no sabemos si se conectan a una base de datos, no sabemos qué pasa, usamos nomás el programita. El programita nos devuelve lo que necesitemos. La arquitectura de cliente-servidor, la implementación puede ser en capas. Otro aspecto que hay que ver ahí es la seguridad. Hay que tratar de entender lo que es la seguridad. Bueno, la seguridad es un mundo aparte, no voy a hacer un doctorado de maestría en seguridad, ¿no? La idea básica es que cuando hablamos de seguridad insistimos que la seguridad tiene que ver con la integridad de la información, que el propietario acceda a su información, solo el propietario, que sea íntegra, que la información no se modifique y si se modifica que el propietario se dé cuenta y que esté disponible. Básicamente ahí es lo que apunta la seguridad. Y la potenciación web, recordemos que Tim Berners-Lee creó un cliente y un servidor que permitía poner páginas estáticas y recuperar esas páginas estáticas, ¿no? Entonces ese era el concepto que él manejó. Desde esa creación hasta ahora, ¿no? Hay términos, bueno, anglosajones que agarran y dicen, no, el front, el back, digamos, ¿no? En realidad se ha potenciado la parte del cliente, que es el front, la parte del servidor, que es el back, con diferentes herramientas. Entonces, pero se sigue potenciando. Bueno, los protocolos que hemos visto hasta por ahí, TCP/IP, HTTP, SMTP, POP, por ahí me olvidaba el FTP, que también es un protocolo antiguo, ¿cierto? Que básicamente me soporta el tercer punto de lo que es la seguridad, la parte de backups, ¿cierto? El backup yo lo puedo, por ejemplo, la disponibilidad de información. ¿Cómo yo hago una información disponible? Uno, que la información esté duplicada en dos equipos, que esté guardada en un CD, guardada en algún lugar, pero que esté disponible cuando yo lo requiera. Entonces, el FTP es un mecanismo que yo puedo hacer copias a medianoche, todos los días, o a las 6 de la tarde, de la base de datos, y voy a tener una copia o n copias según lo que pretendamos duplicar la información, ¿no? Cuando no tenemos muchos servidores, el FTP es ideal, digamos, ¿no? Comprimo la base de datos en cripto y lo guardo, ¿no? Comprimo la base de datos en cripto todos los días, ¿no? Pensando que en algún día no lo vaya a ocupar, ¿cierto? Es decir, teniendo fe de que no me vayan a atacar y se vaya a pasar algo con el servidor y demás. Las empresas más robustas económicamente hablando tienen
un servidor aquí y tienen otro servidor al otro lado del mundo, una copia, una imagen real. Cae este servidor y el servidor del otro lado del mundo arranca, digamos, ¿no? Entonces, para ellos el FTP se utiliza copias en línea, ¿no? Otras empresas ponen servidores con tipo RAID, digamos, ¿no? Despejamiento, duplicación y demás cosas en servidores. Entonces hay varias formas de hacer disponible la información. Pero el protocolo usado mucho es el FTP. Bueno, y si vemos más o menos cómo estaría, ahí está TCP/IP y arriba de él están todos los demás protocolos, ¿no es cierto? Está DNS, SMTP, HTTP, FTP, Telnet. Bueno, y abajo de eso está cualquiera de las tecnologías que permitan. Desde el año 2000, 2010 para este lado. A ver, una pregunta, cualquiera me responde. Ustedes tienen dos máquinas en su casa con Windows, ¿está bien? Tienen un hub, conectan las dos máquinas, ¿las máquinas se ven o no se ven? Un hubcito tenemos. ¿Han probado eso alguna vez? Se habla en teoría. ¿Por qué les pregunto eso? Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte las empresas, los ISP nos han facilitado las cosas, ponen un router, nos dan DHCP y ya están conectados, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay router? ¿Me puedo comunicar con otra máquina? ¿Se lo configura qué cosa? Si está en una misma red, sí. En una misma red. ¿Okay? O sea, me está hablando de configurar TCP/IP, la IP y todo eso. Okay. Y si yo lo quito el protocolo TCP/IP, ¿se podrán ver? Porque tiene un protocolo IP. Busquen en internet NetBEUI. Estamos hablando de Windows, ¿no? NetBEUI. O NetView. Lo que pasa es que antes no había esta integración con el internet. Antes las empresas, por ejemplo, tenían sus redes LAN y dentro de sus redes de LAN trabajaban y había un servidor de comunicación que permitía a algunas máquinas salir, pero aún así las máquinas se comunicaban, ¿no? Entonces se comunicaban por un protocolo que se llama NetBEUI o NetView. Entonces este protocolo es de Microsoft y usted no necesita tener una IP. Fíjense, si ustedes buscan por ahí, no necesitan tener un IP. Entonces, el mismo protocolo agarra, lanza su paquete, identifica a las demás computadoras y se arma una red Windows. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a TCP/IP, miren cómo nos han acostumbrado bien, pero no, o sea, no es mal protocolo. Pero, ¿se puede armar sin TCP? Sí, se puede. Es más, ustedes han de haber hecho prácticas, arman su red, le ponen las IP con TCP/IP y se ven, ¿no ven? Ponen la IP en el browser o en el explorador, la IP del otro equipo y se ven. Pero la pregunta es, en la configuración de Windows yo puedo desactivar el TCP/IP, puedo borrarlo inclusive ese protocolo, porque es un servicio más que se agrega. Pero él tiene por defecto el protocolo NetBEUI.
Y este protocolo no necesita, usted puede compartir impresoras, archivos y demás. Lo mismo pasa con Linux. Que muchas veces queremos armar una red, no, pero hay que armar el que TCP/IP, nos volvemos locos con TCP/IP. No, ellos funcionan sin eso, digamos. Antes había diferentes alternativas para redes LAN. Por ejemplo, estaba NetBWI, que es de Microsoft. Busquen IPX, SPX, busquen a ver. Busquen IPX, SPX, por favor. Busquen, no, para que ustedes vean de qué estamos hablando. Y denle una leidita, ahí debe estar en Wikipedia, ¿no? Sí. Denle una leidita así de un minutito, solamente para que me entiendan qué es lo que les estoy queriendo decir. Es decir, si yo no quiero usar NetBWI, instalo igual en Windows, puedo instalar el IPX, SPX y estoy trabajando pero con una tecnología de Novell, de la red Novell. Y están disponibles ahorita. Usted cuando entra a configurar de interfaz de red, ahí puede agregar NetBWI, ya está, puede agregar IPX, SPX, puede agregar TCP, puede quitar TCP, puede agregar IPv4, IPv6, puede quitar, ¿no? Entonces, es configurable. Igual en cualquier sistema, en Linux es lo mismo. Se puede trabajar. Quiere decir esto de que dentro de una red no es necesario de que yo esté, ¿no? Con un protocolo, por ejemplo, con TCP/IP. Lo hacemos porque nos facilita el mundo. ¿En qué nos facilita? Ya sabemos que hay otros protocolos para red LAN. El detalle es sencillo, que cuando yo tengo una red TCP/IP interna y externa, puedo usar algunos conceptos que lo han visto mucho, el NAT, ¿no? Entonces me facilita el mundo porque mi máquina ya tiene acceso a internet y no toqué nada. Entonces, como están en el mismo protocolo, hacen nateo, sale nomás. Entonces, porque si yo tuviera NetBWI, otro tendría que hacer unos ajustes para apuntar al servidor de comunicación para que salgan y demás, ¿no? Entonces cambia un poco, ¿no? Pero TCP me transparenta la creación de redes LAN y la comunicación con las redes WAN. O sea, es transparente. Ok, continuamos. Y por ahí está TCP/IP y por ahí están los otros protocolos. Bueno, la arquitectura cliente-servidor, ya vimos algunos clientes. Por ejemplo, ¿qué cliente hemos visto? Host, el DNS, NSLookup y DIG. 3 clientes de DNS. Y para SMTP y para POP no usamos ningún cliente, pero sí usamos Telnet como socket para conectarnos, ¿no? Pero podríamos usar algún cliente, ¿no? Algún programa cliente, por ejemplo Thunderbird es un programa cliente. En Thunderbird ustedes se pueden configurar. Además, miren, yo por aquí les voy a mostrar, tengo las cosas de lo mismo. Fíjense, tengo un usuario que se llama Juan Pérez, el usuario ejemplo, ¿no? El hombre ejemplo, y está conectado al servidor Tecnoweb. Es decir, estoy usando Thunderbird en vez de hacerlo con Telnet, ¿no? Eso, no. Llevo 2 clases, hemos estado ahí peleando una vez. Este es un cliente y el cliente yo lo puedo configurar. Es decir, puedo agarrar y configurar las características de tal manera de que, ¿no? Yo le indico, ¿no? Si podríamos hacerlo esta configuración con cualquiera de las cuentas que ustedes han probado. Entonces aquí está el ID
aquí está el dominio, y ahí ver la configuración, ¿no es cierto? ¿Cuál es el nombre del servidor? ¿A qué puerto se conecta? Entonces podemos agarrar y configurar o ver, digamos, ¿no? Las configuraciones. Es decir, no puedo usar un programa ya construido que usa los protocolos. Entonces, no siempre, como les digo, hay varios clientes de correo electrónico. Por ejemplo, aquí está la configuración para ¿dónde está? Para TecnoWeb. Esta configuración es para conectarme al SMTP. Entonces puedo usar Thunderbird para conectarme con el servidor, ¿no? También les mostré que había un webmail que estaba en mail.tecnoweb, que igual entramos, ¿no? Que es otro cliente. Entonces los protocolos tienen varios clientes. Entonces en ese, ¿cuál era? Era mail. Ese es otro cliente, pero este es un cliente web. Ese es un cliente web. Entonces clientes hablan el mismo idioma que el servidor, y el servidor tiene, bueno, que atenderlos, ¿no? Entonces, generalmente los servidores te brindan recursos. Los clientes envían información al servidor para guardar o piden información, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo están construidos estos programas? En realidad no sabemos cómo están construidos. Lo único que podemos definir es por lo que nos enseñaron en las formas de programación. Habrán programas que estén construidos en un solo núcleo, digamos, no monocapa, como le llaman sus profesores, donde está la presentación, el negocio y los datos. Los programistas que hicimos en programación 1, programación 2, donde estaba todo unido, ¿no es cierto? Dijiste una cadena, dijiste un entero, procesamos, devolvíamos resultados, todo eso era en una. Estos clientes no sabemos cómo están implementados. O alguien me dice cómo está implementado host en ese lookup. No sabemos. Pueden estar trabajando en una capa, en 2 capas, en n capas, dependiendo, ¿no? Pueden estar implementados en n capas. No sabemos si estos programas se conectan a un servidor intermediario para obtener alguna información. No lo sabemos, no somos usuarios, ¿cómo se dice? Inocentes, ¿no? En este caso. Porque para ver si estos programas se conectan a una base de datos o se conectan a otra IP, habría que hacer un test, ¿no? Enjaular unas pruebas para ver que solamente se conecte vía DNS y nada más, ¿no? Ahí está, pero no sabemos cómo están implementados. ¿Sí? Hay programas que utilizan, por ejemplo, una presentación más una lógica, pero los datos están en otro lado. Hay otros que tienen la presentación por un lado, la lógica por otro lado, y la base de datos también por otro lado. Y bueno, la forma que se está orientando la construcción del software es en n capas, ¿no es cierto? Es decir, no necesitas ser un encargado de la base de datos en una empresa. No va a haber una persona que va a ser el DBA, y esa persona, si vas a ir a construir software, te va a dar un usuario, una contraseña y una base de datos, y te va a decir: aquí trabaje, por favor, y vos y tu equipo trabajás en eso, ¿no? O, por ejemplo, nosotros somos especialistas en el negocio. O sea, el negocio es lo que hacemos, que funcione, que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y hay otros equipos que son expertos en diseño. Aquí, ¿qué materia es la que da la parte de ver los colores, qué colores son los más aceptables, dónde van a ir los botones, todo ese tipo de... ¿En qué materia lo ven? Interacción. ¿Quién lo da eso? Y nadie quiere inscribirla, ¿no? Porque se pierden, pues, ¿no? Porque se pierden. ¿Verdad? Pues, o sea,
Usted con los colores puede hacer que una aplicación sea agradable, sea aceptable, o sea, mucho influye el color. Es más, el estudio de los colores, ¿no? Es algo de psicología y demás cosas de gente experta. Y estos señores que hacen interfaces gráficas ganan sin hacer mucho esfuerzo, sin desvelarse mucho esfuerzo, igual que un desarrollador. No creo. Porque nosotros tenemos que amanecer, no, bueno, para terminar nuestro objetivo. En cambio, los otros, ¿cómo se van a charlar con el cliente de este color? No, cambiarlo este. En horario de oficina y nosotros horario búho, 3 de la mañana, ahí no hay clase. Hay que aprovechar esas materias que nos ayuden a, por ejemplo, diseño, colores, ¿no? Por ejemplo, aquí en el segundo proyecto vamos a hacer que el sitio web se ponga de día, de noche, modo niño, modo joven, modo adulto, digamos, ¿no? Porque eso es lo que tiene que pasar, digamos, ¿no? Pero cuando yo les pongo, a ver, ponga modo niño de unos colores. O sea, se ve que no pasaron, ¿cómo se llama? Se ve que no pasaron eso. Modo adulto, se ve que no pasaron peleaditos, nomás ni no lo conocen a Miguel, los colores de orden, digamos. Pero obviamente ahí te dan pues las definiciones de qué, cuándo utilizar. Es más, ¿no? Hay colores que te pueden lastimar, ¿no? La vista. Hay colores que a personas epilépticas, ¿no? les activa eso. Entonces hay que tener cuidado con los colores. Sin embargo, bueno, ahí estamos, ¿no? Tenemos una sola materia para esta parte, ¿no? Y solamente ven los de informática, creo, ¿no? Nadie más después, ¿no? Le falta sistema, bien se deberían llevarlo de sistema también para ver cómo son los de sistema. Para conocer, ¿no? No tanto porque eso no le sirve para titularse, sino para conocer. Pero lancen, pues, ¿no? Miguel todo el tiempo 10 alumnos, ¿no? Son los que sobreviven. Pero bueno, no, son cosas que hay que aprender, digamos, y no hay más materia, porque es la única, ¿no? Pero tienen miedo a aprender, digamos. Sí, aprender. Seguridad. Bueno, seguridad es un mundo, ¿no? Es un mundo. Y ya les he dicho, la seguridad tiene que ver con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Pero nosotros podemos o manejamos comúnmente los siguientes conceptos, ¿no? Manejamos el concepto del firewall como mecanismo de seguridad y manejamos el concepto de autenticación. Ahora, pero esto, ¿qué tiene que ver? Ya habíamos visto, habíamos charlado en las sesiones anteriores, ¿cuántos puertos tiene un computador, ¿no ves? ¿Definimos cuánto era? 2 a la 16, 65.536. Entonces, fíjense, entonces, ¿qué hace el firewall? A ver, alguien así que haya leído en forma general, ¿qué hace el firewall? Bloquea los puertos, ya está bien. ¿Qué más hace el firewall? Bueno, abrir y cerrar un puerto, porque puede abrirlo o puede cerrarlo, digamos, ¿no? ¿Qué más? Usa reglas, ¿no? Mediante un conjunto de reglas él hace eso. ¿Qué hacen las reglas? Por ejemplo, ver de dónde viene el IP, ver hacia dónde va y en función de eso le acepta o le rechaza la petición. Entonces tiene un conjunto de reglas. Ya, muy bien. Entonces un firewall me va a permitir cerrar los puertos de un computador, ¿no? O abrirlos. En tal caso, a ver, si mi computador, presten atención, si mi computador es de un usuario normal
debería tener puertos abiertos? No. ¿Sí o no? No. Si es sí, ¿por qué sí? Y si es no, ¿por qué? A ver, cualquiera, ¿por qué sí? ¿O por qué no? Es más vulnerable a ataques. Claro, está bien. Lo que dice su compañero es que si hay un puerto abierto quiere decir que algo anda mal. ¿Por qué? Porque mi máquina, si yo soy cliente, ¿no? Si soy secretaria, digamos, no tiene por qué haber puertos abiertos en mi máquina, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque mi máquina no es un servidor, digamos, ¿no? Cuando ustedes detecten un puerto abierto en un computador, algo raro hay que verificar qué hace ese puerto. Por ejemplo, ¿cuándo se van a abrir los puertos de la secretaria? ¿No? Del computador de la secretaria. Posiblemente cuando la secretaria comparta su impresora. Un puerto abierto. Sí. ¿Listo? Comparta en la red de la empresa, digamos, no, ay, pues, imprima el otro más. Comparte, se abre un puerto. Ahí puede haber un puerto abierto. Segundo puerto abierto, cuando usted va a usar la configuración de la red NetBeWi, es otro puerto abierto. Entonces, a lo máximo deberían tener dos puertos abiertos. El que ve la red LAN, por el protocolo que les dije, ¿no es cierto? Que puedan identificarse entre ellos y charlar, es un puerto específico. Y si comparte la impresora sería, nada más sería, ¿no? Y si no comparte la impresora, un solo puerto abierto. En Windows. Si es en Linux, ni un puerto abierto. ¿Listo? Entonces, así de simple. Entonces, estamos queriendo decir que los firewalls, ¿no? Bueno, nos van a ayudar, ¿no? ¿A qué te ayuda a definir? Vos controlás, ¿no? ¿Quién y qué puerto puede abrirse? ¿Quién puede ingresar? ¿Quién no puede ingresar? Entonces te da esa potestad, digamos, ¿no? Y vos tenés la garantía de que esa máquina está siguiendo esas reglas. Y como en la casa, ¿no? En la casa podemos tener varias puertas de ingreso. Podemos tener dos garajes, dos puertas de acceso peatonales, podemos tener ventanas y todo eso, digamos. El firewall sería como el que autoriza y dice tal puerta es por la que van a salir y entrar. Es el que da la orden ahí. ¿Listo? El portón del rincón para los vehículos, por ahí van a entrar y salir, todo lo demás cerrado. O lo mismo que la puerta de acceso peatonal, podemos tener varias y decir, no, solo esta puerta se va a utilizar. ¿En qué nos ayuda eso si tenemos varios ingresos? Restringir, tener un solo ingreso, ¿en qué nos ayuda? Control de la información. Seguridad. Ya. Parte de la seguridad es el control. No es lo mismo tener 5 puertas de acceso a la casa. ¿No? Porque hay que controlar 5 problemas, vamos a tener que tener uno. Y si queremos controlar las 5 puertas, si queremos poner seguridad, tendríamos que poner 5 guardias para que controle, ¿no? Porque la idea de tener un puerto abierto es que alguien supervise. Quien supervisa el puerto abierto me facilita, ¿no es cierto? No es nomás dejar un puerto abierto. El puerto es abrirlo y supervisarlo. O sea, es importante. No abran un puerto si no lo van a supervisar. Así de sencillo. O si no lo van a controlar. ¿Quién entra, quién sale? Y eso es lo que hacemos en la casa, ¿no? Definimos, esta es la puerta, por aquí van a entrar todos. Y cuando llegado el momento, queremos entrar, ¿cómo hacemos para entrar a la casa? Llegamos a la casa y usamos algo que tenemos, la llave. ¿Listo? ¿Y qué pasa si no tenemos la llave? ¿Cómo entramos a la casa? Bardeando. Bardeando. Ya tiene cerca eléctrica. No se puede bardear. ¿Cómo entramos si no tuviéramos algo que tenga?
Botar la puerta. Tocar la puerta y ¿qué más? Solicitar el acceso. Sí, parece que nunca se han quedado afuera. Me la bardeaba. Con miedo todavía. Con la bardeada, pues. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Y si nos identifica la voz, nos deja pasar, ¿no ves? Claro, puede que reconozca nuestra voz quien está adentro, mamá, papá, hermano, y nos deje pasar. ¿Y si no? ¿Y qué pasa si no nos reconoce? Afuera. A llorar O sea, afuera. algo que tengo, no tengo la llave. Algo que soy, mi voz no da, estoy resfriado. No me reconoce. ¿Qué más puedo hacer? Si no me reconoce. Claro, voy a tener que decirle, yo soy yo, pues, no se acuerda de su hijo, digamos. Y como no se conoce tu voz, seguramente, ¿cuál es el segundo nombre de tu padre? ¿Sí o no? Algo así, pues, ¿no? ¿O cuándo naciste? Digamos, claro, no se conoce la voz, de alguna forma tiene que... Entonces, algo que sé. Tranquilo, se Entonces puede ser algo que tengo, algo que soy, o algo que sé. Mecanismo de autenticación. Y ahí más o menos vamos algo la llavecita. Lo mismo hacen las entidades financieras, ¿no? Me Nos encontré dan ahí. algo que tengo, la tarjetita, algo que sé, el PIN, y muchas veces, ahorita en la mayoría de las entidades, algo que soy te piden el biométrico. Entonces, 3 factores de autenticación. Muy bien, eso es el mundo real, digamos, ¿no? Volquémonos al puerto, ¿no? Hemos abierto un puerto en nuestro computador y lo hemos abierto y ahora tenemos que controlarlo. ¿Cómo lo controlamos? Volvamos un poquito a la clase anterior, protocolo POP. El protocolo POP abre el puerto 110. ¿Qué hicieron a ver con el protocolo POP? Estamos pensando ya en nuestro rubro, ¿no? Usamos Telnet, nos conectamos al puerto 110, ¿no ves? Y cuando nos conectamos, ¿qué pasó? ¿Qué nos dijeron ahí? ¿Pase o...? Tuvimos que brindar información. O se dice, pues, nomás para estar ahí, ¿dónde están sus apuntes? Virtuales, capaz. Oye, ¿yo qué? ¿Dónde está la grabación? Entonces, fíjense que el protocolo POP, tomémoslo como ejemplo, lo que hace ese protocolo. Lo primero que le pasemos, user, un espacio del usuario. Y si estaba bien, me decía, ok. O sea, se identificó. Y el segundo comando que dimos se llamaba pass. Y pues le pasamos el password. Y con eso se autenticó. Es decir, el protocolo utiliza algo que tiene y algo que sabe, ¿no? Tiene el identificador y sabe el PIN. Entonces, el mecanismo de acceso a ese puerto es por autenticación. Entonces, autenticación. Entonces, pasa el usuario para ver si es legítimo o no y demás cosas. Pero estamos controlando el acceso a un puerto. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Abran su navegador. Quiero que entren al siguiente, entren a gmail.com puerto 80. Gmail.com puerto 80. O sea, estamos queriendo entrar
a Gmail, ¿no? A puerto 80. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, ellos tienen un mecanismo de autenticación. ¿Qué saben? Gmail.com. Acceder o crear. Gmail.com. Ahí tiene, para acceder creo que es /login, ¿no? Sí. A ver, intenten. Entonces, cuando uno quiere entrar, por ejemplo, uno quiere entrar al puerto 80 de Gmail, no te deja entrar al puerto 80. Agarra, te sale un cuadrito donde vos tenés que poner tu usuario y tu contraseña. Es decir, ahí ya te está forzando, si querés entrar al puerto 80, identificate, autenticate, y luego que hagas eso te saca tu información personal. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, ese es el puerto 80. Hemos visto el puerto 110 autenticado, el puerto 80 autenticado. Entonces, el mecanismo es que cuando alguien ingrese hasta ese lugar, le pidamos las credenciales. No hay otro camino. Ahora, cuando hay entre sistemas, por ejemplo, nosotros como personas nos queríamos autenticar, no tenemos que poner. Pero ¿y qué pasa cuando son sistemas con sistemas? ¿Puede darse el caso, no? ¿O no? Puede darse el caso. Por ejemplo, ustedes cuando entran a la plataforma virtual, a Moodle, ya aparece la materia creada y todos los alumnos inscritos. Fíjense, Moodle es un sistema aparte. El aula virtual lo que están es aparte. ¿Cómo se comunica con el sistema académico de la universidad? O cómo el sistema académico de la universidad se contacta con Moodle para cargar todos los alumnos en esa materia, para crear todas las materias, todas las aulas, ¿no es? ¿Cómo hace? ¿Será que le manda usuario y contraseña a Moodle? Hay otros mecanismos que son con firma digital. Los mecanismos de firma en las máquinas es con firma digital, es decir, se crea un registro aquí, una firma, se comparte y de esa máquina, antes de empezar la conexión, se identifica y se autentica con el credencial ese que tiene y de ahí empieza la comunicación. Entonces, no hay el mecanismo que yo le pase a un usuario y contraseña en el sistema, no hay eso, son uso de firmas digitales, certificados digitales y cosas por el estilo. Igual cuando ustedes quieran compartir un servicio y ese servicio va a ser explotado por otra aplicación, la aplicación tiene que tener algún criterio, algún token de seguridad que va a ser validado por el servicio que te da, digamos. Si el servicio nos acepta el token es generado en el servidor, se comparta con la aplicación y en ese momento la aplicación puede consumir información, ¿no? En los servicios funciona así. Ok, ya tenemos más o menos claro lo que son los puertos, los firewalls. Fíjense que aquí los firewalls que hemos visto son los básicos. Abren y cierran un puertito. Hay firewalls más avanzados. Hay firewalls que permiten, por ejemplo, usted le diga, o imagínense, ¿ustedes les gusta algún juego? Algún juego específico. Okay. ¿Saben qué puerto abre ese juego? Ahí está el detalle. Entonces, muchas veces hay aplicaciones como en los juegos que para dar esa sensación de realidad que ve quién se acerca por aquí por allá, usan sockets distintos, diferentes sockets. No da para trabajar por un mismo socket, no da la velocidad.
Entonces lo que hacen es abrir diferentes sockets y ellos utilizan un rango de puertos para armar el juego. Entonces, y muchas veces nosotros no sabemos cuál es el rango. Entonces, estos firewalls trabajan con estas empresas que generan esas aplicaciones y el firewall sabe qué puertos va a abrirle en el caso de que venga ese juego. Va a venir este juego, en este puerto se identifica y le abrimos los otros puertos. Entonces, son firewalls un poco más avanzados. Hay otros firewalls que pueden detectar un ataque y pueden cerrar los puertos. ¿Listo? Entonces, pero básicamente el que hemos definido, el que hemos descrito es ese que abre y cierra puertos, pero hay más sofisticados. ¿Listo? Muy bien. A ver, analicemos nuestra red. Me parece la red de los laboratorios. ¿Qué dicen? ¿Es segura? ¿No es segura? Por ahí. Es seguro. Parece la red de tu casa. A ver, ¿qué opinan? Toda opinión es bienvenida, así que pueden opinar. Después vamos a retrucarla o refutarla, o vamos a ver qué. No es segura, solo está protegiéndose de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. ¿Ya? Funciona la propia red. ¿Está bien? Está bloqueando los puertos de acceso de afuera, pero adentro dice que hay un problema. Ya. ¿Qué más? ¿Será que es verdad eso que es la red protegida? ¿Por qué? Ah, ya. Porque es posible que una de las máquinas que está protegida haga algún tipo de descarga. ¿Sí? Flash. Está bien por donde va. Claro, internamente una podría hacer una descarga y como si tiene autorización sí lo dejaría pasar, pero muchas veces el programa viene encapsulado y cuando lo instala en la máquina recién despierta el virus y como no tiene un antivirus desde adentro podría infectar todas las demás. Sí, correcto. Firewall. Es decir, el firewall te va a dejar salir todos los que vayan a los puertos 80, bien, todos pueden navegar al puerto 80, los demás puertos cerrados. Pero lo que ella dice, ¿qué pasa si esta primera máquina se conecta a un sitio, al puerto 80, de un atacante? ¿Han visto ustedes que se descarga? Tanto uno se conecta, se descarga código. Ustedes lo han visto, hemos hecho la práctica. Ese código puede ser, ¿no?, un virus. Y ese virus puede activarse por nada más descargó y ya está aquí. Activa ese virus y empieza el virus a saltar a todos los demás. Entonces no es segura. ¿Cómo aseguramos esta red? Crear un firewall para cada una. ¿Poniendo qué? Un firewall para cada una. Ya le pongo el firewall, la misma historia. Claro, porque el firewall no me va a detectar el virus. Un carneque. Apagarla, Fíjense lo que hay que tener al menos un detector de amenazas dentro de la red. Ya sea que en cada máquina pongamos un antivirus, un firewall, como han dicho que es lo ideal, antivirus, firewall, o en el segmento de la red de la LAN tener un detector de amenazas. Entonces, pero los otros hay que tenerlos los firewalls activos, ¿no? El antivirus es el que es manejable ya, o puede estar en el proxy para detectar las descargas, lo que pase, ¿no? Entonces, podemos ubicarlo el antivirus o en las máquinas o allá en el que permite el acceso. Porque si, por ejemplo, si lo ponemos en la máquina, cuando descargue lo va a detectar y lo va a enjaular al virus, ¿no es cierto? O si lo ponemos allá y el acceso es mediante la red, si asumimos que el virus viene desde la red,
allá lo puede capturar también en lo que esté pasando, en lo que esté descargando el usuario. ¿No? Pero el problema es que puede venir la amenaza desde la red o puede venir desde aquí adentro también, ¿no? Desde cualquiera de los puertos USB, de los programas o de lo que sea puede estar la amenaza, ¿no? Entonces se recomienda que estén en cada una de las máquinas. Por eso fue lo que les dije, primero instalan su Windows, ponen un punto de restauración, instalan su antivirus, un punto de restauración, instalan su Office, un punto de restauración y así más o menos. ¿Ya? Cosa que cuando en algún lugar, si se contamina, ustedes tienen para restaurarlo a un nivel seguro. ¿No? Ok, continuamos. Bueno, el cliente web lo conocimos, ¿no? Según Tim Berners-Lee, lo único que hacía era agarrar y leer un código HTML e interpretarlo, que era básicamente textual, ¿no? Después se fueron incorporando las imágenes, pero solamente eso. El detalle es que era estático, era un sitio estático. Así que en la parte del servidor, en la parte del cliente se empezó a trabajar en varias alternativas. ¿No? Nació JavaScript y JavaScript me permitía hacer ciertos, ¿cómo se dice? Ciertas animaciones y cosas en el lado del navegador, ¿no? Hubo otra propuesta que salió con Java, que eran los apples de Java. Igual, los apples de Java, si ustedes han hecho una interfaz en Java con botoncitos, esa aplicación podía correr en el navegador sin problema, pero bajo ciertas condiciones. Estas condiciones le llamaron el applet. Pero en el momento en que nacieron estas alternativas, en realidad el applet de Java era, como Java es seguro, era pesado, uno, descargar. Las redes no estaban con las velocidades que tienen actualmente y descargar el applet era un mundo, ¿no? Entonces, la velocidad no le ayudó a los de Java a que se consolide el proyecto de los applets. En cambio, JavaScript era tan livianito y tan ligero que podían hacer muchas cosas. Por eso que JavaScript nació y ahora es lo que es, ¿no? Los applets de Java tal vez funcionarían en este entorno de mayor velocidad y demás cosas, ¿no? Pero ya son obsoletos, ¿no? JavaScript permitió trabajar con un nuevo mecanismo que se llamaba los DHTML, que eran páginas que se podían animar, digamos, solamente usando la parte del JavaScript. Entonces, hay por ejemplo algunas páginas antiguas, vamos a tratar de estar aquí, Dynamics HTML. Por ejemplo, aquí hay códigos sencillitos de JavaScript, ¿no? Que son 3, 4, máximo 50 líneas, que permitan hacer diferentes cosas. Mover el mouse, por ejemplo, el mouse está normal, ¿no es cierto? Y al pasar por alguna imagen cambiar el comportamiento. Es un código sencillo. Este es el código. Entonces, o puedes hacer cosas un poquito más complicadas, digamos. Entonces, sobre tu propio mouse que haga un efecto. También un código JavaScript. Estas funcionalidades, cuando nació, porque estos son códigos antiguísimos, que nació JavaScript, fueron los que pues todo el mundo se enamoró, se ha potenciado y actualmente JavaScript ya funciona hasta en el lado del servidor. ¿Sí o no? JavaScript ya funciona, ya no es un frontend, ya es un backend también. Ya ha creado su propio motor, todo ya hecho, ¿no? Entonces, pero en un principio eran cositas así que enamoró pues al internet y está, ¿no? Entonces con DHTML y otras cosas se ha potenciado mucho. Y ahora hay más cosas, ¿no? Más librerías, ¿no?
etcétera, etcétera. Inclusive para el mismo desarrollo hay frameworks que te ayudan en el desarrollo del cliente. Y Flash Macromedia que desapareció, digamos. Igual, mismo problema de los apples de Java, es muy pesado. En la parte del servidor, el backend, aparecieron muchos lenguajes script. De todos estos lenguajes solamente algunos siguen, digamos. Entonces uno de los más antiguos, que aún sigue de pie, es PHP. Microsoft sacó por su lado el ASP. Los de Java sacaron por su lado los JSP. Y entonces de estos, algunos siguen vigentes, sí, pero algunos han avanzado mucho, digamos. Por ejemplo, la parte de PHP, sobre PHP se han creado frameworks, esos frameworks te ayudan a desarrollo, es decir, ¿no? Comparando con los otros que no han avanzado mucho. Otro de los problemas que había cuando querías tú charlar entre servidores, no había forma de charlar entre servidores, porque cada uno manejaba un formato distinto de información. De ahí que agarra y aparece XML. XML se definió para que los servidores, si querían intercambiar información, se defina en un formato específico. XML ha estado mucho tiempo vigente, digamos, ¿no? Pero cada uno definía su forma de envío de información. Entonces, ¿qué es lo que permite potenciar? Por ejemplo, hay lenguajes como Perl, que ya no existe, hay otros como Python, que sigue peleando por ahí, ¿no? Hay otros lenguajes que aparecen y desaparecen, ¿no? En el tiempo. Lo que hacen es nada más darte la posibilidad de ejecutar código en el lado del servidor. Si quieres hacer una suma de dos variables, lo puedes hacer en el lado del servidor, cosa que antes no se podía. ¿Listo? Pero esto está en función, ¿no?, de una solicitud. Por ejemplo, lo que se hace es, cuando uno está en su máquina, uno escribe una URL. Esa URL, si está relacionada, o esa ruta, si está relacionado a un archivo PHP, lo que hace el archivo PHP es ejecutarse. Él se ejecuta, realiza las operaciones que tiene que realizar y me devuelve un código HTML. Es decir, cuando yo visito un servidor que tiene PHP, ¿no?, y accedo a un archivo PHP, lo que hace es ejecutarse lo que hay. ¿Listo? En el caso de que ustedes, por ejemplo, suban a un servidor código PHP y quieran entrar al servidor y no esté instalado PHP, lo que va a hacer es devolverle el código, lo que está ahí escrito. No se ejecuta. Entonces, cuando está instalado, incorporado al servidor, lo que hace es ejecutar el código y devolver lo que este código genera. ¿No? Lo devuelve generalmente en HTML. Esa es la forma de interacción de todos los lenguajes script. Así funciona Python, así funciona JSP, todos funcionan de esa forma, ¿no? Se interpreta, se ejecuta y se devuelve el valor. Bueno, una vez que hemos repasado esto, vamos a entrar ahora en lo que es el diseño, ¿no?
cuando diseñamos las aplicaciones, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que la parte de ingeniería para nosotros son los diagramas que nos han enseñado durante todo este tiempo, ¿no? Desde programación 1 que les enseñaron a hacer un cuadrito donde va el nombre de la clase, donde van los atributos, donde van los comportamientos, ¿no? Cómo crean ese cuadrito, cómo ese cuadrito se comunica con el otro cuadrito, las relaciones entre clases, ¿no? Todo eso que les han ido enseñando es parte de ingeniería. Es decir, los símbolos significan la ingeniería de nuestra área, ¿no? Y, independientemente de cómo se lo construya después. Si tenemos diagramas de colaboración, diagramas de secuencia, distintos tipos de diagramas, ¿no? Entonces los diagramas son la parte de ingeniería con los cual vamos a solventar nuestro proyecto y no al revés, ¿no? Ya hemos dicho de que el albañil no puede construir un edificio. Si alguien me dice sí puede, pero va a tener deficiencia en varias cosas, ¿no? Entonces primero se hace la parte de ingeniería y luego se contrata a los albañiles para que hagan lo que queremos que hagan. No al revés, ¿no? No queremos que él guíe lo que él quiere, sino lo que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, se han definido diferentes formas de construcción de software, ¿no? Desde las tradicionales, pasado a las de proceso unificado de desarrollo, en donde lo que refuerzan es la parte de ingeniería, ¿no? Y fíjense que algunos tienen ciclos más largos, otros ciclos más cortos, pero el proceso de ingeniería tiene que haber, es decir, tiene que haber los diagramas que son necesarios para el diseño de la base de datos. Esto no porque me digan, no, es un diseño ágil, digamos, no hay la base de datos. ¿Cómo no hay base de datos y la de ingeniería? Entonces, por más que sea el desarrollo ágil, no, tiene que haber la parte de ingeniería. Tiene que haber el diseño de la base de datos, la normalización, todo tiene que haber, ¿no? Los diagramas de interacción, todo tiene que existir. De que lo hagan en equipos o lo hagan en un solo grupo grande, que se dividan, es otra cosa, digamos. Pero la parte de ingeniería es cómo va a ser el edificio y de que agarres vos un grupo para que haga, agarras grupo de albañiles para que te construyan más rápido, esa es otra forma, esa es otra historia. Pero el proceso de ingeniería tiene que estar ahí. Eso yo he visto que varios se confunden, ¿no? Que estamos haciendo el proceso ágil. ¿Y dónde están tus diagramas? No, que el sprint. ¿Qué cosa es eso? Le digo, ¿dónde está la ingeniería? ¿Dónde está la base de datos para empezar? ¿Coincide? No coincide. Y ahí, siguiente semestre nos vemos. Claro. Imagínense un proyecto sin diseño de base de datos. ¿Quién se lo va a revisar? Pues no. O sea, ¿son ingenieros o qué son? Más o menos programadores. Entonces, tiene que estar bien, hay que seguir el proceso, por favor. Ahí hay que tener en cuenta de que los procesos de ingeniería se respetan, ¿ya? No al revés. Entonces, generalmente en los procesos de ingeniería tenemos estas etapas. Que las etapas nos dicen cómo vamos a documentar, ¿no? En las etapas nos van a decir, ¿saben qué? Hay un análisis de requerimientos para entender lo que es el problema. Hay un análisis de sistema para afinar esos detalles. Hay una parte del diseño para hacer la solución y hay la implementación y fase de prueba. En cada una de estas etapas, algo tenemos que hacer de ingeniería, ¿no? Si estamos hablando de los elementos estructurales de la ingeniería. Entonces, cuando usted haga análisis de requerimientos, tiene que hacer algo. Mínimamente tiene que hacer. Lo mismo para el análisis del sistema, el diseño del sistema y la implementación. Entonces, vamos a hacer hincapié en los contenidos mínimos que debería tener el documento que ustedes van a hacer. ¿Está bien? Ok, vamos. En el primer punto, análisis de requerimientos, al menos tiene que haber una lista de los requerimientos. Porque sobre los requerimientos se empieza pues todo lo demás, ¿no? Si no hay requerimientos, ¿cómo sabemos qué software van a hacer? ¿Sí?
el cliente nos da los requerimientos, ¿no? Y nosotros en función de eso vamos a organizar, nos vamos a organizar para ver cómo lo hacemos. Todos esos requerimientos los podemos agrupar, ¿no? Aquellos que digan, no, vamos a manejar los usuarios, vamos a manejar, suponiendo una biblioteca, análisis y requerimiento de una biblioteca. En la biblioteca queremos que registren los usuarios, modifiquen los usuarios, registren los libros, modifiquen los libros, registren los préstamos, sancionen, den beneficios. Imagínense una biblioteca, todo lo que tiene que hacer. Todos esos requisitos para manejar una biblioteca que nos han pasado los dueños de la empresa, ¿no? O de la institución, los agrupamos. Vamos a manejar los usuarios, es un pedazo, ¿no? Ahí sería un módulo, un paquete, lo agrupamos los que van a registrar los materiales, por ejemplo, ¿no? Los libros, todo eso, y vemos otro grupo que esté relacionado con los préstamos, devolución, sanciones y todas esas cosas. Entonces podemos agarrar y dividir todo o agrupar en subsistemas. Luego podemos arrancar con un modelo de negocio. Un modelo de negocio es más o menos imaginarme qué tablas voy a usar. Sí, así, ¿qué tablas voy a usar? No voy a poner detalles de la tabla, no voy a poner nada. Solamente quiero, yo digo, necesito guardar, por ejemplo, los estudiantes, Estático. los clientes, los autores, no necesito todo eso, voy a anotar, ¿no? Voy creando entidades de ese tipo. Necesito guardar los libros, necesito guardar los préstamos. Me imagino las posibles tablas que voy a necesitar. Son los nombres de tablas. Creamos el modelo de interacción ahí, ¿no? Qué casos de uso posiblemente vayan a ver, cómo van a interactuar ellos, qué actores van a ver. Entonces vemos cómo van a estar relacionados, ¿no? De forma general todos los que nos han pedido. Y al final hay que hacer la descripción de los casos de uso. Describir qué es lo que se tiene que hacer, quiénes son los actores, quiénes son los iniciadores. Ese caso de uso, un caso de uso puede estar realizando 2 o 3 requisitos que te piden. Entonces ahí se anota igual, ¿no? Se anota el flujo principal, el flujo alternativo, las excepciones y demás. Entonces, el análisis de requerimiento empezamos con una lista simple donde me diga qué es lo que quiero que haga. Registre personas, registre material, registre esto, todo lo que me pidan. Voy priorizando qué va a ser implementado, qué no es importante, ¿no? Entonces voy priorizando, entonces voy definiendo eso. Me permite ir organizando desde el análisis qué es lo que necesitamos. Luego vemos de manera general cómo deberían interactuar. Entonces, yo digo, a ver quiénes son. Ahí fíjense que este modelo yo identifico a los actores. Ambientales, ¿no? Tengo que conocer al negocio, ¿no? Hay un bibliotecario, hay un jefe de biblioteca, no tengo que conocerlo sí o sí al negocio. Y saber qué es lo que hacen. En función de la lista de requerimientos yo puedo definir qué es lo que hace cada persona. Luego de eso hago un modelo de dominio inicial que son las tablitas que yo creo que se pueden utilizar. Esto es el principio, ¿no? Esto con el diagrama del dominio final no tienen nada que ver. Esto es lo que yo me imagino cuando estoy empezando mi tarea. Al final va a ser otra cosa, ¿no? Los casos de uso documentamos en los formatos estándares que se tienen. Y lo que recomiendo es que en la parte de secciones, por favor, casi todos los casos de uso tienen excepción. Casi todos. Pero no sé por qué no ponen la excepción.
La excepción es cómo va a reaccionar mi aplicación ante algún problema. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Ustedes están haciendo un programa que lo primero que hace es autenticarse. ¿Ya? El login, imaginémonos el login que ustedes hacen de su sistema. Cuando ustedes hacen el login de su sistema, me ponen el flujo principal, el flujo alternativo y no me ponen las excepciones. ¿Y pueden haber excepciones en un login? Porque me pone, no pone usuario y contraseña, no coinciden, y el usuario no es correcto, la contraseña no es correcta, el usuario y contraseña no son correctos, y me sacan mensajes en los flujos alternativos. Pero en excepciones no ponen nada. Y hay excepciones. Por ejemplo, puede ocurrir una excepción que cuando ustedes quieran conectarse al servidor, no hay internet, no sé que la red se haya caído, que su computadora no esté conectada a la red. El programa tiene que tener la capacidad de decir, Choquito, no tenés internet, digamos, ¿no? Detectar, decirme, ¿no? Tu red tiene que detectar él, tiene que seguir el programa de pie, pero tiene que informarme. Ahora, puede ser de mi aplicación al servidor un problema, y puede haber del servidor a la base de datos problema, y esos problemas tienen que informarme, ¿no? Tal como me dicen, su usuario no es válido, su contraseña no es válido, igual puede decirme, no puedo conectarme al servidor, y si del servidor me conecto, no puedo sacar, la base de datos no está funcionando. Al menos 2 excepciones en un login. Que las excepciones son cómo se va a comportar tu aplicación cuando falle, digamos. Sería una falla. Y hay veces nos olvidamos de esa parte. Consideramos que todo es perfecto y hay veces hay que pensar un poquito para ver que pueden fallar ciertas cosas. En la etapa de análisis, ahí vamos a esto que agrupamos, ¿no? En el análisis de requerimientos, aquí, esa agrupación de requisitos, vamos a tratar de empaquetarlos para darle un nombre, no sé, todas las acciones que tengan con los usuarios le damos un nombre, todas las acciones que tengan que ver con el material bibliográfico le damos otro nombre, todas las acciones que tengan que ver con la parte de el préstamo, devolución, también, ¿no? Asociamos, a ellos le vamos a llamar paquetes. Vamos a describirlos cada uno de esos paquetes o subsistemas. Si hay que explotar el nivel de casos de uso, pasamos a un siguiente nivel, no el caso de uso, los casos de uso nivel 0, nivel 1 podemos explotar más, depende de la complejidad. Hacemos los casos de uso a nivel análisis. Ahí vamos a hacer los diagramas de clase y diagramas de colaboración. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en los documentos que me presentan siempre, me presentan un solo diagrama de clase. Y cuando le pregunto, ¿y este diagrama de clase en qué etapa está? ¿Está en la etapa análisis o diseño? Y no me saben responder. Porque los diagramas de clase pueden estar en diferentes etapas. Fíjense que aparecen en el análisis del sistema, pero también están en el diseño. Forman parte ya. Ok. Vemos las responsabilidades ya. Esto sería lo mínimo de la parte de análisis. Entonces por ahí tenemos el paquete grande, los subpaquetes que lo vamos a denominar módulos, y fíjense ahí estamos agrupando subsistemas de usuario, subsistemas de material, subsistemas de consultas y reservas, lo vamos agrupando. Ahora, cada uno de estos paquetes tiene su relación de casos de uso y actores. Cada uno de estos paquetes lo vamos a individualizar cómo están interactuando mediante casos de uso. Entonces, diagrama de paquetes, los casos de subsistema, ahí está cada paquetito cómo está relacionado, cómo los actores están
reaccionando, compartiendo con los casos de uso, todo ese paquete. El diagrama de clases a nivel análisis. Ahí quiero que vean unos pequeños detallitos. Vemos al actor, vemos a la interfaz o la pantalla y vemos al gestor. En este nivel no nos interesa estos dos, nos interesa las entidades. ¿A qué tabla se va a conectar? ¿A qué entidades se va a conectar ese gestor? Eso nos interesa en este nivel. ¿Listo? Nos interesa ver. Ya. Entonces aquí vamos a decir, no vamos a conectar a la tabla administradora, a la tabla grupos, a la tabla persona, y de ahí hay algunas gerencias y demás cosas, a la tabla módulos también. Entonces no vamos a conectar, ¿no? Entonces vemos ahí con quiénes van a interactuar. En el nivel análisis no nos complicamos mucho, solamente necesitamos indicar a quiénes se va a conectar. ¿Algunos lo dejan hasta ahí? Ya. El problema de dejarlo hasta ahí es que si yo esto se lo doy a mi programador, ¿lo podrá programar? No lo va a programar, pues si no sabe ni cómo es la interfaz, no sabe ni qué va a tener en el negocio. Y algunos me presentan así, yo les miro, me están haciendo trampa. Pues yo sé programar y si me pasan así no lo voy a programar, yo se lo voy a devolver, me pongo de albañil, le digo, disculpa arquitecto, está mal esto. Claro, pues te falta, ¿no? Recién fíjense, estamos en análisis. Los diagramas de colaboración, que es lo común que ustedes ya han trabajado, es normal. Pasamos, ahora sí vamos a diseño. ¿Listo? En esta parte de diseño hemos agrupado la información en 3 paquetes. Hemos agrupado la información en usuarios, material y préstamos. Ahora, cuando construimos sistemas, en la teoría de sistemas, no hay un auxiliar de sistema de información ahorita. ¿Sí? Ahí está. La teoría de sistemas dice, por ejemplo, que el software que se construya tiene que tener una, ¿qué dice? Baja cohesión, alto acoplamiento, bajo acoplamiento, alta cohesión, ¿cómo es? No, la teoría del sistema, búsquenlo, la teoría del sistema dice clarito, busquen en Google, dice clarito cómo tiene que ser. Alta cohesión quiere decir que todo lo que esté relacionado con el usuario esté en un solo lugar, no en 2 lugares. Desde este módulo vamos a hacer todo lo de usuario. ¿Listo? Ahora, la forma, si hay otro módulo que quiere usar algo de usuario, él no puede usarlo porque no es propietario. ¿Listo? Entonces, el módulo de usuarios tiene que tener servicios para que este otro módulo le pida, ¿no? Pasame el dato de Juan, pasame el dato del registro 123. Aquí está el registro 123 de Juan Pérez. Entonces, él le brinda servicio, ¿no? Porque el problema es que nos enseñan la teoría, pero no la programamos así. La alta cohesión, bajo acoplamiento, es ahí donde agarramos y decimos, ¿no? Este otro módulo, dice, ¿no? Por ejemplo, el módulo de préstamo se conecta directamente a la tabla, saca los datos en la tabla, inclusive puede borrar usuarios. Eso está mal. El módulo de préstamo solamente accede a las tablas de préstamo, porque es de su competencia. El módulo de usuario solamente a las tablas de usuario. El módulo de materiales bibliográficos solamente a materiales bibliográficos. Y los demás interactúan mediante interfaces, le llaman, mediante servicios que voy a solicitar para que me brinde. ¿Listo? Es decir, esa partecita he visto que no lo implementan también.
¿no? Entonces, cuando hagamos los módulos hay que tener clarito de que no puedo acceder, tengo que pedir al propietario de la información que me preste mediante un servicio. ¿Listo? Entonces, ahí están la parte de interfaces, el diagrama de despliegue, que es interesante ver cómo es lo que funciona para detectar algunas vulnerabilidades en la parte de funcionalidades. Los diagramas de casos de uso, ya ahora sí en el nivel diseño, este nivel ya se puede programar por si acaso, en el nivel diseño. Sí. Existe un modelo de dominio final donde ya el modelo de dominio final es todo el diseño de la base de datos, donde va a estar usted con los datos más sencillos, los nombres de la tabla, las relaciones de 1n, todo completo, ¿no? De ahí podés sacar tu modelo de la base de datos, y aquí lo que se incorpora, lo que han estado viendo del proceso unificado, es los diagramas de navegación. Y los diagramas de navegación no es más que indicar cómo va a interactuar en cada clic el usuario. Tratar de que, ¿no? Y alguien me dice, ¿por qué? Porque eso lo va a leer el programador. ¿No? Todo esto que hagamos aquí lo va a leer el programador, porque la siguiente fase es implementación. Aquí termina todo lo que es ingeniería y los detalles de ingeniería. ¿Listo? Entonces, vamos a ir viendo, a ver. Aquí tenemos los módulos, pero las interfaces por donde brindamos la información a los otros módulos. ¿Está bien? Entonces, no es que yo desde el paquete, no sé, a ver, desde el paquete consulta, yo puedo hacer un select de los usuarios y demás, directo puedo hacerlo, puedo, pero no debo. ¿Por qué? Por la teoría de sistemas, ¿no? Porque ahí me enseñó el profesor de que no tiene que ser así. Entonces yo puedo hacerlo. Entonces lo que hay que hacer es consultar al otro módulo y que me devuelva mediante un servicio. Esa es la forma correcta de implementación. ¿Listo? Ese es el concepto del módulo. Y eso es lo que muchas veces no sabemos hacer. Hago un módulo y dice, fíjate, le brinco a toda la base de datos, digamos. Claro, ya viene el otro y viene de dónde saliste, digamos, de los Texas. Hay que tener cuidado en esto. Es la parte que nos olvidamos cuando programamos. No es difícil, ¿no? Es difícil, pero no se olviden. Ya, la parte de las interfaces para brindar los servicios. El diagrama de despliegue. ¿Dónde van a estar tus usuarios? ¿Dónde está tu base de datos? ¿Dónde va a estar todo? Es importante que ustedes lo tengan eso claro. Ahora, ¿para qué sirve? Sirve pues para detectar las excepciones de conectividad, las vulnerabilidades y problemas que pueda haber, ¿no? Porque yo tengo claro dónde puede fallar. Por ejemplo, me quiero conectar, no puedo conectarme. ¿Dónde puede fallar? ¿De dónde te estás conectando? ¿Sos un usuario que estás desde la red interna? ¿Sos un usuario de internet? Entonces pueden fallar muchas cosas para lograr la conectividad al servidor. Pero si yo no tengo el diagrama, ni me voy a imaginar qué está fallando. Entonces me ayuda a mí a ver y tratar de visualizar dónde está el problema, ¿no? O cuando llega el usuario bien al servidor web y no hay conexión a la base de datos, ¿no? Entonces, ahí fíjense, hay varios switches, hay un firewall, algo debe estar estorbando o algo debe estar mal para que yo no pueda llegar a mi base de datos. Entonces, pero eso es en el modelo, no hay donde más pueda analizar eso. Y hay veces nos olvidamos de esta parte. Y es importantísimo. Porque uno como programador, ¿por qué no puedo conectarme, no? Bien, aquí. Ya desde aquí uno, oiga, ¿puedes revisar el firewall, por favor? Claro, pues uno no tiene acceso, uno es programador, ¿no? Estoy pensando en el programador. O puede revisarlo en la base de datos, no llego a la base de datos. Entonces, hay que pensar en el último, digamos, ¿no? Porque él no tiene el poder de entrar a todo, digamos. Tiene en la empresa, tenés que decir, no puedo llegar a tal lugar, no puedo y
Y el de seguridad o el de redes te va a decir, a ver, probá, ¿a dónde no puedes llegar? ¿De dónde estás? Y se verifica todo esto, ¿no? Pero si yo no lo tengo esto, Ahora digo la tambora. ¿qué le voy a decir? No? Ni yo sé, ni es peor, digamos. Que yo soy el constructor y yo tengo los planos. Si no tengo los planos, no puedo hacer nada. Y este es el diagrama al que tienen que presentarme, ¿listo? No el otro es de la parte de análisis, este es del diseño. Ahora, ¿y por qué yo les pido esto? Estoy pensando como programador. Dinámico. Este sí yo te lo puedo implementar, ¿no? Ah, y aquí veo, es una página, fíjense, aquí cito. Esta es una página, servidor, clear page. Este es un formulario, el formulario tiene un campo para login, un campo para password y un botón, y tiene para protección. Cuando yo le dé login, tiene un conjunto de comportamientos. El programador sabrá cómo hacerlo esto, pues, pero tiene que haber todos esos comportamientos ahí. Yo le estoy indicando que tiene que haber. ¿Listo? Aquí está. Y él tiene que cumplirlo. Entonces, la verificación de esto con el código es lo que no lo hacen bien. No sé por qué. Entonces, el diagrama me está brindando ahí, digamos, ¿no? Es decir, yo esto lo puedo programar todo y decir, inclusive ya aquí las tablas ya están completitas. Yo de programador sé, cuando me conecte a la tabla persona, fíjense, tengo a mano todos los códigos, yo necesito tener ahí el diagrama y ahí, mira, ahí están los campos, necesito de estos campos sacar estos campos. No me complico de que tengo que cada base de datos, cada tabla, cada no, lo tengo a mano. Y me lo dio el ingeniero y bien que me lo voy a hacer. ¿Es moroso hacerlo? Sí, pero ayudamos mucho en la programación. Y lo otro, si él se equivoca, yo le digo, ¿de dónde estás inventado? Aquí está todo como tenías que hacerlo. El interruptor no era arriba, pues no, si lo pone arriba, ¿dónde está el interruptor arriba, digamos? ¿No? Claro, porque nosotros le estamos diciendo dónde. Y esa es la parte de ingeniería que hay veces, no sé en qué parte se olvida, pero uno es el que define eso. ¿Ya? Okay. Entonces, ese es el diagramita que tienen que presentarme con más detalles. Y bueno, y este ya es... Al final del semestre. La tesis. No, es que usted no va a ser de tanta tabla, va a ser una Ojalá. Pero lo importante aquí es que fíjense, este mapa, este plano, lo que ya arreglé, lo que sea para el programador, tiene todo, lo tiene clarito. No cuando hagan una selección múltiple, un join o algo así, ¿de dónde lo van a sacar? Díganme. Aquí, pues. No hay de dónde. Si ustedes no me entregan esto, ¿cómo yo? Hay veces, hay algunas consultas que son anidadas que por ejemplo, ¿dónde hay ahorita un préstamo? Que de aquí tengo que sacar de dónde prestó, quién prestó, dónde qué libro, y fíjense que desde aquí, desde el préstamo, yo tengo que navegar hacia aquí, tengo que navegar hacia allá, y tengo que ver otras cosas más, fíjense, ¿no? Y eso pues como un select complejo, digamos, ¿no? Pero y si yo no tengo esto, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a llegar aquí? Claro. Y hay veces ahí donde cuando estamos desarrollando y no tenemos el plano completo, nos quedamos, ¿no? ¿Qué más sigue, digamos, no? Entonces, los planos hay que tenerlos claros y accesibles para que traten de hacer lo mejor que puedan los desarrolladores. Y luego vienen los diagramas de navegación. Más bonito. Que los diagramas de navegación no es más que la expresión de cómo van a hacer cuando van a navegar. Es decir,
Nos imaginamos al actor, el actor va a llegar a un formulario, va a poner sus datos, se va a identificar. Si todo sale bien, entra a un menú principal. Este es el menú principal y de aquí vamos a darle los accesos a cada caso de uso que tenga. Cada caso de uso se representa de manera lineal y se representa con pantallas, ¿no? Página cliente, página servidor, página cliente, página servidor, página cliente, página servidor. Y podemos volver hacia las páginas de atrás, adelante, pero este es un caso de uso. ¿Listo? Este es un caso de uso. Entonces, son casos de uso que están así. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos claro. Y esto también para el programador es útil. Porque yo le estoy forzando que en el menú va a tener estos accesos. Entonces ya estoy pensando en el menú. ¿Esto qué es? ¿En qué parte lo vamos a poner en el menú? Entonces, por aquí más o menos, ¿no? Y si vamos a hablar de menú dinámicos, más complicado todavía. Ya, pero la idea es, ¿no? Entra aquí, generamos y los casos de uso se ejecutan de esa forma, ¿no? Entonces, en los diagramas de navegación nos van a ayudar, ¿no es cierto? O van a ayudar, uno, al programador a hacer lo que nosotros queramos que haga, ¿ya? Y no a que él haga lo que él quiera hacer. ¿Entienden, no? Ahora, aquí puede suceder dos cosas. Que yo haya especificado que pongan un ladrillo, un pavit, así, para que se vea más bonito, y se cae por el peso, pues no agarra, digamos, ¿no? Entonces, el programador no sé si sabe que no agarra, es muy pesado, pongámosle uno más delgadito. Acepto eso, digamos, ¿no? Pues está bien, yo calculé algo, pero no. En el mundo real ya el ladrillo es muy pesado, digamos, ¿no? En mi mundo de ingeniería puede soportar, pero ¿no? La gravedad y más cosas está generando, ¿no? Entonces ahí el programador me puede decir, ¿sabe qué, ingeniero? Podemos hacerlo esto mismo con este otro material. Ahí sí, perfecto. Pero seguir la ingeniería. Se acepta, ¿no? De la experiencia de los programadores sugerencias para hacer algo, pero sigue tu proceso de ingeniería, ¿no? Él no va a definir el proceso de ingeniería, vos lo definís. ¿Se puede dar ajustes? Sí, se puede dar aquí. ¿Ya? En la experiencia, no hay programadores que tienen mucha experiencia, te pueden decir, usemos tales cosas, digamos. Depende de eso mucho, de la experiencia del albañil, ¿no? Por ahí ya eres experto. Por ahí se ha construido unos 10 edificios, entonces ya sabe, digamos, ya la sufrió, digamos, ya es un arquitecto, digamos, ya es casi un ingeniero, ¿no? Claro. Muchas veces la experiencia te tiene su peso también, ¿no? Ya, pero vamos a pensar que todos somos de juniors, ¿no? Entonces hay que tratar de hacerlo lo más claro posible. Y esto, por favor, no tiene nada que ver de cómo van a armarse los equipos de construcción, ya les he dicho. No importa si armamos 10 equipos de construcción para el edificio, pero que sigan los planos. Entonces ya hay veces me dicen, no, pero nosotros vamos a construir en ágil. ¿Qué me interesa? Pues yo quiero que siga la ingeniería. Y ahí es donde un poquito se chipa, ¿no? Que en el sprint, no, los procesos tienen que estar bien y después prográmelo, arme su equipo como guste. ¿Ya? Este material está en la plataforma para que lo puedan descargar. Ustedes son ya, está bien. Continuamos la siguiente clase. Hay el material, por favor, de ahí. Vamos a verlo después. Ahí están las diapositivas para que ustedes lo tengan. Y hay unos dos papers que, por favor, estos papers denle una leidita a la siguiente clase, lo vamos a ver porque es importante. Te dan ciertas recomendaciones de construcción que son importantes, ¿listo? Bueno, ahí quedamos.